Capítulo 6, primera parte. La organización de la Iglesia de Jesucristo, tomado del Manual de Instituto de la Historia de la Iglesia en el cumplimiento de los tiempos. El 6 de abril de 1830 es una fecha muy importante para los santos de los últimos días, pues en esa fecha se organizó la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Como lo explicó el elder Gordon B. Hinckley, la organización de la Iglesia fue el acontecimiento culminante de una década de preparación del profeta José Smith. Ese día de la organización fue en efecto un día de culminación, como una graduación de José Smith por 10 años de un extraordinario aprendizaje, el que había empezado con la incomparable visión que tuvo en el bosque siendo un muchacho de 14 años, en la primavera de 1820. Cuando se le aparecieron el Padre y el Hijo. Continuó después con el leccionamiento de Moroni, que en diversas ocasiones le impartió tanto amonestaciones como enseñanzas. A ello le siguió la traducción de los anales antiguos, la inspiración, el conocimiento y la revelación que recibió de esa experiencia. Más tarde, la autoridad divina, el antiguo sacerdocio, fue conferido una vez más a los hombres para sus justos poseedores. Juan el Bautista en el caso del sacerdocio arónico y Pedro, Santiago y Juan en el caso del sacerdocio de Melquisedec. También recibió otras revelaciones, muchas otras, en las que se dejó oír nuevamente la voz de Dios y se abrió el canal de comunicación entre el hombre y su Creador. Todo esto precedió a aquel histórico 6 de abril. Un día para recordar. En 1829, poco después de haber recibido José Smith y Oliver Cowdery el sacerdocio de manos de mensajeros celestiales, se les mostró en una revelación el día preciso en que, de acuerdo con la voluntad y el mandato de Dios, deberíamos proceder a organizar su iglesia una vez más sobre la tierra. Peter Whitmer padre ofreció su casa para la reunión de la organización que estaba planeada para el martes 6 de abril. De acuerdo con la revelación. A la hora señalada, unas 60 personas se reunieron para presenciar la organización oficial de la Iglesia de Jesucristo. Aproximadamente 20 de esas personas habían llegado de Colesville, que quedaba a unos 160 kilómetros de distancia, para participar en los acontecimientos de esa ocasión sagrada. La asamblea que se llevó a cabo fue sencilla. José Smith, que entonces tenía 24 años, dio apertura a la reunión y nombró a 5 colegas: Oliver Cowdery, Hiram Smith, Peter Whitmer hijo, Samuel H. Smith y David Whitmer, para asociarse con él y cumplir así los requisitos legales del estado de Nueva York para formar una sociedad religiosa. Después de arrodillarse y pronunciar una oración solemne, José Smith preguntó a los presentes si estaban dispuestos a aceptarlos a él y a Oliver Cowdery como sus maestros y consejeros espirituales. Todos levantaron la mano en señal de aprobación, aunque ya habían recibido el sacerdocio de Melquisedec. José Smith y Oliver Cowdery procedieron a continuación a ordenarse el uno al otro al oficio de elder. Lo hicieron con el objeto de destacar el hecho de que eran élderes de la iglesia que se acababa de organizar. Acto seguido se administró el sacramento de la Santa Cena del Señor, cuyas oraciones se habían recibido ya en una revelación. Después el profeta y Oliver Cowdery confirmaron a los que se habían bautizado en la iglesia y les confirieron el don del Espíritu Santo. En una revelación que recibió ese día, José Smith fue nombrado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, y el Señor mandó a los miembros de la iglesia recién organizada que recibieran la palabra de Él con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. La organización de la Iglesia de Jesucristo fue un hecho inolvidable para todos los que se hallaban presentes. José Smith dijo: después de pasar momentos felices presenciando y sintiendo nosotros mismos los poderes y las bendiciones del Espíritu Santo, por la gracia de Dios conferida sobre nosotros, partimos con la agradable sensación de saber que ya éramos miembros, reconocidos por Dios como tales, de la Iglesia de Jesucristo,
organizada de acuerdo con los mandamientos y las revelaciones que Él mismo nos había dado en estos postreros días, así como el orden que existía en la Iglesia según se haya registrado en el Nuevo Testamento. El profeta aprovechó también la oportunidad para instruir a los santos y expresarles su testimonio. Varias personas se bautizaron ese día histórico, entre ellas Orrin Porter Rockwell, Martin Harris y los padres de José Smith. Fue una ocasión gloriosa y feliz para el profeta, que expresó su gozo de esta manera. Alabado sea Dios por haberme permitido vivir para ver a mi padre bautizado en la verdadera Iglesia de Jesucristo. El domingo 11 de abril, Oliver Cowdery pronunció el primer discurso público de la Iglesia en la casa de los Whitmer, en Fayette. Hubo muchos asistentes y ese mismo día se bautizaron otros 7 miembros. José Smith recibió una revelación respondiendo a la pregunta de si se debía bautizar nuevamente a una persona que ya hubiese sido bautizada en otra iglesia. La respuesta fue: por consiguiente, aunque un hombre se bautice 100 veces, de nada le aprovecha, porque no podréis entrar por la puerta estrecha por la ley de Moisés, ni tampoco por vuestras obras muertas. Con estas palabras el Señor afirmó que la autoridad era esencial para que el bautismo fuera válido. Tanto en ese entonces como ahora, la Iglesia provee a todo sincero creyente en Cristo y su Evangelio la estructura organizada para recibir las ordenanzas salvadoras, gozar del hermanamiento con otros feligreses, obtener las enseñanzas más perfectas de los principios del Evangelio y participar en la salvación de otras personas. El ministerio del profeta en Colesville. A finales del mes de abril, José Smith fue a visitar al señor Joseph Knight, quien vivía en Colesville. Este es su propio relato. El señor Knight y su familia estaban dispuestos a intercambiar ideas conmigo sobre mis creencias religiosas y, como de costumbre, se mostraron amistosos y hospitalarios. Tuvimos varias reuniones en el vecindario. Teníamos muchos amigos y algunos enemigos. Nuestras reuniones contaban con una buena asistencia y muchos empezaron a orar fervientemente a Dios Todopoderoso, pidiéndole sabiduría para entender la verdad. Una de las personas que asistía regularmente a esas reuniones era Newell King, un amigo del profeta, quien había tenido miedo de orar, pero al fin cedió ante el desafío persuasivo del profeta de orar en la reunión siguiente. No obstante, cuando llegó el momento de pronunciar la oración, Knight se disculpó prometiendo que lo haría después en privado. A la mañana siguiente se fue al bosque a orar, pero no pudo hacerlo, porque se sentía culpable por haberse negado a orar en público. El profeta dijo que Knight se puso muy agitado y continuó sintiéndose cada vez peor, mental y físicamente, tanto que al regresar a su casa, la esposa se quedó muy alarmada cuando vio el aspecto que tenía. Él le pidió que fuera a buscarme. Cuando llegué, lo encontré sufriendo mucho, mentalmente y con el cuerpo alterado de manera muy extraña. Tenía las facciones y los miembros distorsionados y retorcidos, tomando todas las formas que sea posible imaginar. Al fin se elevó sobre el suelo del recinto y se zarandeaba de un lado a otro de un modo terrible. Vecinos y familiares se habían reunido para ver lo que ocurría. Al fin José Smith pudo tomarle una mano. Newell Knight comentó después que sabía que estaba poseído por el demonio y también que el profeta tenía el poder de expulsar a ese ser. Basándose en la fe de su amigo, así como en la suya propia, José Smith, en el nombre de Jesucristo, mandó al diablo que se fuera. Inmediatamente, Newell King habló diciendo de lo que había visto salir y desaparecer de su vista. Ese fue el primer milagro que se llevó a cabo en la iglesia, y no lo realizó el hombre ni el poder del hombre, sino
efectuó Dios por el poder de la divinidad. La expresión facial de Newell King volvió a la normalidad y su cuerpo se relajó. El Espíritu del Señor descendió sobre él y se abrieron ante sus ojos visiones de la eternidad. Por hallarse en una condición de gran debilidad física, lo pusieron en la cama. Él dijo después que se había sentido elevado y quedé por un tiempo sumido en profunda contemplación, hasta el punto de que no tenía conciencia de lo que pasaba a mi alrededor en el cuarto. Estando en ese estado, su cuerpo se elevó hasta tocar el techo. Muchas de las personas que presenciaron estos hechos quedaron convencidas del poder de Dios y más tarde se unieron a la iglesia. Al poco tiempo, José Smith volvió a Fayette. Unas semanas después, Newell King también fue a ese pueblo y ahí lo bautizó David Whitmer. La primera conferencia de la iglesia. En junio de 1830, la mayoría de los santos del estado de Nueva York vivían en Manchester, Fayette y Colesville. El total de miembros era de aproximadamente 30 personas. Obedeciendo instrucciones que había recibido por revelación, el profeta los convocó a la primera conferencia de la iglesia, que tuvo lugar en Fayette el 9 de junio. Asistieron muchas personas que ya creían o que estaban deseosas de aprender el Evangelio. Los presentes tomaron la Santa Cena y se confirmó a varios conversos recientes. Samuel H. Smith fue ordenado elder y Joseph Smith padre y Hiram Smith fueron ordenados presbíteros. Hubo 10 hermanos que recibieron licencias, que eran certificados que estaban autorizados para representar a la iglesia. Oliver Cowdery levantó el acta de la reunión y fue nombrado oficialmente para llevar los registros de la iglesia. José Smith leyó a la congregación los reglamentos y los convenios de la iglesia, que eran la mayor parte de lo que ahora son las secciones 20 y 22 de Doctrina y Convenios, las cuales contienen instrucciones importantes con respecto al orden de la iglesia. El profeta escribió lo siguiente: se dieron muchas instrucciones y exhortaciones, y el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros de manera milagrosa. Muchos de los del grupo profetizaron mientras que a otros se les abrieron visiones de los cielos. Newell Knight se sintió lleno de un amor y una paz indecibles. Tuvo una visión del Salvador y supo que algún día entraría en la presencia del Señor. Estas escenas tuvieron el objeto de inspirarnos el corazón con un gozo indescriptible y llenarnos de asombro y reverencia hacia aquel ser todopoderoso. El hallarnos embarcados en el mismo orden de acontecimientos que los apóstoles de antaño, el comprender la importancia y la solemnidad de estos hechos, el presenciar y sentir por experiencia propia las mismas manifestaciones gloriosas del poder del sacerdocio, los dones y bendición del Espíritu Santo, y la bondad y condescendencia de un Dios misericordioso hacia aquellos que obedecen el eterno Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se combinaron para crear en nosotros sensaciones de extática gratitud e inspirarnos con energía y celo renovados en la causa de la verdad. Poco después de esta reunión, David Whitmer bautizó a 12 personas en el lago Seneca, entre ellas Catherine, William y Don Carlos, 3 de los hermanos del profeta José Smith. Tribulaciones y alegrías en Colesville. Apenas terminó la conferencia, José Smith regresó a su casa en Harmony, en el estado de Pensilvania, y a finales de junio fue a Colesville, Nueva York, a visitar a la familia Knight, acompañado de su esposa, de Oliver Cowdery y de John y David Whitmer. Joseph Knight, padre, que había leído el Libro de Mormón, creía que era verdadero y otras personas del lugar deseaban bautizarse. El sábado 26 de junio los hermanos hicieron una pequeña represa en un arroyo a fin de hacer un estanque apropiado para efectuar los bautismos. Esa noche, un populacho, incitado por algunos líderes religiosos de la población que temían perder adeptos,
destruyó la represa. De todos modos, el domingo los hermanos llevaron a cabo una reunión religiosa. El profeta relató lo siguiente: Oliver Cowdery predicó y otros dimos testimonio de la veracidad del libro de Mormón, de las doctrinas del arrepentimiento, el bautismo para la remisión de los pecados y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. También asistieron integrantes del populacho que después de la reunión hostilizaron a los presentes. No obstante, al otro día, 28 de julio, los hermanos repararon la represa y llevaron a cabo el servicio bautismal en el cual se bautizaron 13 personas, incluso Emma Smith. Muchos de los vecinos se burlaron, preguntándoles si estaban bañando ovejas. Los miembros regresaron en silencio a la casa de Joseph Knight y de ahí a la casa de Newell King, pero enemigos siguieron profiriendo insultos y amenazas hacia los nuevos conversos. Esa noche se iba a realizar una reunión para confirmar a los que se habían bautizado, pero antes de que comenzaran, José Smith fue arrestado y conducido a South Bainbridge en el condado de Chenango para procesarlo por conducta desordenada. En el camino hubo malhechores que trataron de atacarlo, pero el oficial de policía se impuso y pudo proteger al profeta. Joseph Knight hizo arreglos con dos vecinos, James Davidson y John Reid, hombres reconocidos por su integridad, para que al día siguiente fueran y defendieran a José Smith en el tribunal. Las escandalosas falsedades que se habían hecho circular sobre él atrajeron a muchos espectadores turbulentos al juicio. Sin embargo, los testimonios de Josiah Stowell y de dos de sus hijas fueron fundamentales para absolver al profeta. Pero no bien habían terminado el juicio cuando otro policía, del condado de Brummy, volvió a arrestarlo con la misma acusación. José Smith relató lo siguiente sobre este arresto. Este oficial de policía que me prendió la segunda vez, apenas hizo el arresto, empezó a maltratarme y a insultarme. Y tan insensible era que sabiendo que yo había permanecido el día entero en el tribunal sin tener nada que comer desde la mañana, me hizo caminar hasta el condado de Brummy, a una distancia de casi 25 kilómetros, antes de dejarme probar alimento alguno. Luego me llevó a una taberna, donde reunió a un grupo de hombres que emplearon contra mí todo medio de abuso, mofa e injuria. Me escupieron y me señalaron con los dedos exclamando: «Profetiza, profetiza», imitando así a los que crucificaron al Salvador sin saber lo que hacían. A la mañana siguiente, en el juicio, varias personas dieron falso testimonio contra el profeta, muchas veces contradiciéndose. Cuando Newell King se sentó en el banquillo de los testigos, un fiscal de apellido Seymour, que estaba ansioso por atacar al mormonismo, empezó a interrogarlo con respecto a la ocasión en que se había echado fuera de él al demonio. Le preguntó: ¿y no tuvo José Smith participación en este asunto? Sí, señor, contestó Newell Knight. ¿Y no fue él quien lo echó fuera al demonio? No, señor. Se hizo por el poder de Dios y José Smith fue el instrumento en las manos de Dios para hacerlo. Él mandó al demonio en el nombre de Jesucristo que saliera de mí. ¿Y está usted seguro que era el demonio? Sí, señor. ¿Lo vio usted cuando salió? Sí, señor, lo vi. Tenga la bondad de decirnos qué aspecto tenía. El testigo respondió: creo que no tengo que contestar su última pregunta, pero lo haré a condición de que se me permita hacerle otra yo a usted primero, y que me responda, señor Seymour. ¿Entiende usted las cosas del espíritu? No, contestó el fiscal, no pretendo entender cosas tan grandes. Entonces, dijo Knight, no tendré objeto que yo le dijera el aspecto que tiene el demonio, porque fue una visión espiritual, discernida por el espíritu, y por supuesto, usted no lo entendería aunque se lo dijera.
El abogado inclinó la cabeza mientras las risas que provenían del público hacían más evidente su bochorno. Aquellos hombres, James Davidson y John Reed, aunque no eran abogados de profesión, tuvieron la habilidad de acallar a sus oponentes en esa ocasión y de convencer al tribunal de mi inocencia. Ellos hablaron como hombres inspirados por Dios. El profeta quedó absuelto una vez más de todo cargo, pero los populachos lo acosaron hasta que se refugió en casa de su cuñada y más tarde regresó a su casa en Harmony. Después de unos días, José Smith volvió a Colesville con Oliver Cowdery para confirmar a los que se habían bautizado. Pero apenas llegaron, empezaron a juntarse el populacho otra vez, por lo que consideraron que sería mejor partir sin detenerse ni siquiera descansar. De esa manera apenas lograron escapar de sus perseguidores que siguieron tras ellos toda la noche. José Smith comentó: y así fue como nos persiguieron a causa de nuestra fe religiosa, en un país donde la Constitución garantiza a todo hombre el incuestionable derecho de adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia, y nos perseguían los mismos hombres que profesaban una religión, prestos a mantener para sí el derecho de libertad religiosa, aunque por otra parte nos negaban cruelmente a nosotros ese derecho. Entretanto, los miembros de Colesville estaban orando para que ambos hermanos pudieran volver pronto a visitarlos. En el regreso del profeta a Colesville a principios de agosto sucedió un milagro. Como todavía se manifestaba una fuerte hostilidad hacia ellos, José y Hiram y John y David Whitmer oraron fervientemente antes de emprender la jornada, y según lo relató Newell Knight, sus oraciones no fueron en vano. A poca distancia de mi casa se encontraron con un grupo numeroso de hombres que estaban trabajando en el camino, entre los cuales se hallaban algunos de nuestros más encarnizados enemigos. Al ver pasar a los hermanos, los observaron atentamente, pero no reconociéndolos, los dejaron ir sin molestarlos. Las confirmaciones que se llevaron a cabo y el tomar juntos la Santa Cena fueron una tregua feliz en medio de las dificultades. A través de todas esas tribulaciones, el Señor sostuvo al profeta y le reveló verdades fundamentales de la teología y la práctica de los santos de los últimos días, entre ellas las visiones de Moisés que se encuentran en el capítulo 1 del libro de Moisés, en la perla de gran precio, las cuales explican la naturaleza y el propósito de la obra de Dios, y demuestran que Satanás es la fuente de oposición a todo lo que sea rectitud. Durante ese verano, José Smith estudió el libro de Génesis del Antiguo Testamento. Ese estudio fue la base del libro de Moisés y de gran parte de su traducción inspirada de la Biblia, que se conoce ahora con el nombre de la traducción de José Smith.